Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar un vídeo en el que os quiero hacer un top 5 de 5 libros de 5 estrellas que no son los de siempre. Quiero decir, hay muchísimos libros, bueno, no tantísimos, ¿no? Pero muchos de los que hablo con cierta frecuencia, de forma recurrente en el canal, que sabéis que son mis favoritos, que van desde Memorias de Adriano, Tan poca vida, Demian, cualquiera de Nicholas Butler, en fin, Donna Tartt, Amélie Nothomb. Esos ya tenéis claros que son buenos libros y que los debéis leer porque yo hago hincapié constantemente en esas historias. Pero hay libros a los que yo les he dado 5 estrellas y que de alguna forma poco a poco van cayendo en el olvido, pero no porque no hayan sido libros fantásticos, sino porque, no sé, de alguna manera hay algunos que me sorprendieron más que otros y se han quedado más en mi memoria. Entonces el otro día hice un repaso de mi Goodreads y vi 5 libros de 5 estrellas que creo que merecen ser recordados y por eso esa es la razón de este vídeo. En primer lugar, he puesto novela de ajedrez. Yo ya sé que Stefan Zweig habló, bueno, de vez en cuando, es un escritor, uno de mis favoritos y suele venir recomendado en el canal. De hecho, en su día hice un vídeo en el que os hablo de mis 5 libros favoritos de Stefan Zweig y este está entre ellos. No es otro que novela de ajedrez. Yo ya sé que cuando habla la gente normalmente de Zweig habla de Carta a una desconocida y yo hablo mucho de Mendel, el de los libros, porque me gustó mucho ese libro. Pero novela de ajedrez es buenísimo y no lo menciono ni la mitad de la mitad. Novela de ajedrez es una historia... Vamos a ver, la historia en sí, eso, nos hablan de una partida de ajedrez, porque es de lo que nos están hablando, de un enfrentamiento entre 2 jugadores y de cómo se da ese enfrentamiento. Pero sobre todo nos hablan de uno de los personajes y de cómo llegó a aprender ajedrez. Y a mí esa fue la parte, sinceramente, que más me impresionó del libro, pero me impresionó de ponerme los pelos de punta. Porque hace una especie de reflexión de hasta dónde puede llegar el ser humano en una situación muy límite, de estar encerrado y de buscar algún tipo de escapatoria. Y justo en ese momento yo había visto un documental, bueno, era una entrevista más bien, en el que Jordi Évole le preguntaba a Pepe Mújica por su época en la que él había estado encarcelado en la dictadura. Y él contestaba que, bueno, lógicamente había echado lo que más echaba de menos era su familia, el contacto humano y demás, pero que una de las cosas que más le habían dolido era la sensación de no poder leer, de no tener libros. Y cómo aquello le comía, ¿no?, el sentido y el parecer que nunca más iba a volver a leer. Y justo, ya os digo, coincidió la lectura de novela de ajedrez con haber visto esa entrevista y yo me veía en esa situación y me daba como impotencia, porque eso de llegar a un punto, ¿cómo se revela tu cerebro? Si llega un momento en el que no puedes leer, ¿qué haces para no volverte loco? ¿Cuál es tu escapatoria mental? Bueno, y de ahí que este libro me guste tantísimo y que esté entre mis favoritos de Zweig y que lo recomiende como un libro de 5 estrellas muy bueno. Después, en segundo lugar, he puesto La larga marcha, que es uno de los pocos libros que yo me he leído de Stephen King, porque claro, yo me he leído muy pocos libros de Stephen King, pero todos me han gustado un horror y de vez en cuando pues hay que mencionarlos. Y este es uno de ellos. Es un libro 5 estrellas distópico. Podríamos decirlo, algo juvenil, ¿por qué no? Bueno, no creo que esté marcado como muy juvenil, pero bueno, vale para un público de a partir de 15 años, eso sí que es cierto, pero no por eso no vale para un público más adulto. Es un libro en el que son una panda de gente joven, porque es así, está así estipulado, tienen que caminar hasta caer muertos, y el último que consigue no caer muerto es el que gana. Entonces gana unos privilegios y unas historias de esto, de cambiarte la vida, rollo los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, si ganas es lo mejor que te puede haber pasado en la vida, pero tienes que ir dejando a lo largo de tu camino un montón de muertes. Y es terrible, es agonizante y está súper bien escrito, entretenidísimo y muy bien traído. Y, no sé, yo creo que es una lectura también muy veraniega, que yo leería en estos meses de verano, porque es, yo os digo, de las cosas más entretenidas que os podáis echar a las manos. Después, en tercer lugar, he puesto El dador. Este sí que es juvenil, quiere decir, está marcado propiamente como juvenil, y también es una distopía. Y es un libro que a mí me sorprendió muchísimo, porque esperaba poco de él. Yo creo que eso le ayudó mucho. Me esperaba una distopía juvenil, con un amorcito, bueno, pues lo típico. Uno cuando va a cierto tipo de historias sabe un poco a lo que se enfrenta, pero me encontré con una historia muy original, pero muy original, en la que nos presentan un mundo estático,
perfecto, podríamos relacionarlo mucho con Un mundo feliz, en el que todo el mundo vive en esa línea media y no ni hacia arriba ni hacia abajo, todo el mundo es feliz pero hasta aquí y todo está en blanco y negro. O sea, el blanco y negro es como la representación de esa quietud absoluta, de esa sociedad sin sangre, sin vida y sin nada. O sea, es tremendo. Y entonces, como nuestro protagonista empieza a descubrir los colores, no entiende qué pasa y le empiezan a explicar en qué mundo vive y cuál es el mundo fuera del mundo en el que vive. Y no sé, me pareció sorprendente, me gustó un montonazo. Después vi la película y creo que está a la altura. La película no tuvo éxito ninguno, y eso que tiene unos actores del carajo, pero no tuvo éxito ninguno. Y yo sin duda os recomiendo las dos. Yo le di 5 estrellas porque fue un libro que me sorprendió mucho, que me pareció dentro de su género algo realmente original y porque está muy bien traído. Después, en cuarto lugar, he puesto Esto es agua, que es un ensayo, o sea, para que haya un poco de variedad en esto de las 5 estrellas. Alguna vez os he hablado de este libro. Este libro recoge el discurso de David Foster Wallace, que dio en la universidad de yo que sé qué, Wichita, Wisconsin, Alabama, me da igual. Bueno, el caso, él fue a dar el discurso y es un discurso genial. O sea, es un discurso, a mí me pareció muy conmovedor, muy de lucha, muy de venga, tú puedes, venga, ánimo. Pero no tú puedes de todo va a ser maravilloso si quieres. No en plan subnormalidad, no en plan de, ajá, si pones todo de tu parte, no, porque a veces pones todo de tu parte y las cosas no salen bien. Pero este sí que es un discurso muy de el vaso está medio lleno y tienes que mantener esa visión en tu vida. Y me gustó mucho. Luego, la verdad, investigué un poco quién era el autor y fue como muy chocante porque este señor después al poco se suicidó y me choca muchísimo el discurso, ¿sabes? La veracidad del mismo, porque lógicamente no estaba diciendo lo que pensaba. O no sé, bueno, igual le pasó algo en su vida que desde el momento en el que dio el discurso hasta que después se suicidó, que hizo que cambiase. Pero bueno, no sé, es cuanto menos chocante. Es un libro muy corto, quiero decir, sí, dadle una oportunidad porque es un 5 estrellas, que además te levanta el ánimo y veréis lo guay que está directamente. Y en último lugar, en quinto lugar, como libro de 5 estrellas, he puesto uno de TJ Klum, del que no hablo nunca, porque yo siempre que hablo de TJ Klum parece que hablo de Los hombres lobo, porque bueno, también son los últimos libros que me he leído suyos, o la saga principal que he estado leyendo estos últimos años, pero hay otra saga que es mucho mejor que la de los lobos. O sea, yo ya sabéis que a mí la saga de los lobos me recontrachifla, pero la saga de Dos hombres y un niño es tan bonita, pero tan bonita, que vamos, el primer libro sobre todo lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, es lectura necesaria por una parte y preciosa por otra. Es uno de los pocos libros de TJ Klum que está traducidos al español, que, si no me equivoco, hasta el momento están Wolfson y Dos hombres y un niño, son los únicos traducidos, y nos cuentan la historia de dos hermanos, un hermano pues de unos 17, pongamos, que tiene un hermano muy pequeño al que tiene que criar, al que lleva criando toda la vida, porque su madre no hay madre. Padre no hay ya desde un primer momento, pero su madre como si no existiera directamente. Y ves la lucha de ese chico de salir adelante, de sobrevivir, de intentar encontrar una salida a su vida, y al mismo tiempo ves su relación con su mejor amigo y sobre todo con el hermano de su mejor amigo. Y cómo esa relación va creciendo y todo es trágico de alguna manera, pero a la vez es súper precioso. Y bueno, yo con ese libro fue con el que conocí a TJ Klum y con el que me enganché perdidamente a sus historias. La saga, porque este también es una saga, creo que son 4 si no me equivoco, es maravillosa, o sea, es que es preciosa. Y os la recomiendo si tenéis ocasión y podéis leerla entera. Si podéis leer en inglés, claro, porque los otros no están traducidos. Y si no, bueno, con el primero quiero decir, el primero es una historia redonda. Se puede leer individualmente porque tiene cierre completo. Y yo creo que os puede gustar mucho. Y hasta aquí mis 5 libros de 5 estrellas, que creo que os pueden gustar, de los que podéis disfrutar mucho y que no son los de siempre. Y bueno, en la variedad está el gusto. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!